Ahora sí, me estoy permitiendo grabar la sesión para que esto pueda generarse un video y finalmente pueda, por supuesto, eh, pueda estar disponible este video. Y a partir de ahora vamos a hacerlo más fácil. He visto que si bien ustedes ingresan al aula virtual, como que les cuesta un poquito ingresar. Entonces, voy a subirlo el video al aula virtual, pero también lo voy a subir al grupo de WhatsApp para que se les sea mucho más fácil incluso estar con la información. ¿Está bien? De esa manera no hay excusa de decir, no lo pude, no lo tengo porque de repente no ingresé y teniéndolo en el grupo de WhatsApp y todos tienen, absolutamente todos tienen WhatsApp ilimitado, salvo lo que es la videollamada, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera va a ser mucho más fácil que ustedes tengan la información. Entonces estábamos precisamente analizando la anterior sesión acerca de lo que es el marco teórico, cuál es la perspectiva teórica, analizamos justamente la importancia de las mismas, las funciones, las etapas, cómo se construye y cómo se elabora. Ahora tenemos que analizar y hablar precisamente un poquito acerca de lo que viene a ser el tema del famoso derecho de autor, el famoso plagio. Me imagino que ustedes han escuchado este término de plagio en algún momento. Pues si no lo he escuchado, yo les comento que plagio es un acto que consiste en presentar ideas hechas, hechos, conceptos que lo han desarrollado, que lo han pensado, que lo han escrito, que han sido escritos por otras personas, como si fuesen propias, sin indicar la fuente de donde se obtuvo. Es decir, por ejemplo, yo tengo una presentación, tengo que elaborar un trabajo de investigación para un proyecto en la materia de fitopatología. Y yo busco en internet, me busco, como quien dice, en Google, busco la información que es adecuada y resulta que encontré una publicación que había sido escrita por la ingeniera Pura Lanidei de hace 5 años atrás, que estaba muy interesante, muy bonita, y yo agarro, como está en internet, hago control C y me voy, como quien dice, a mi documento en Word y hago control V. Es decir, prácticamente copio todo lo que he encontrado acerca de la fitopatología en, en esa página web. Y listo. Una vez que copio, lo pego en mi documento en Word, prácticamente acto seguido lo que hago es imprimir el documento y voy y presento mi trabajo. Eso significa plagiar, porque estoy prácticamente obteniendo, estoy presentando la información que a otra persona, en este caso con el ejemplo que les estoy dando, que a la ingeniera Pura Lanidei les ha costado un mundo trabajarla, reunir, sentarse y reunirse y publicar un documento científico, y ustedes lo que han hecho es copiar y pegar y presentarlo como si fuese, como si ustedes lo hubiesen hecho. Eso se denomina plagio. Y ese plagio, en términos sencillos, les cuento que tiene cárcel. Entonces hay que tener, si bien en la vida universitaria, nosotros toda la vida, estoy más que seguro que todos ustedes han hecho con el ejemplo que yo les he dado. Este, Sin embargo, ya cuando uno ya elabora una tesis de grado, te cuento que el tema de plagio sí ya es tomado muy en cuenta. Entonces, ya no podemos darnos el lujo de cometer plagio cuando estamos elaborando un proyecto final de grado como el que ustedes quieren hacer. En ese sentido, el trabajo del autor tiene que ser identificado, tiene, por supuesto, un derecho legal, tiene que recibir incluso sus incentivos legales y económicos por el hecho de poder reproducir. Si ustedes miran, cuando me imagino han ido, por ejemplo, a algún supermercado, ustedes han escuchado de repente muchas veces los supermercados colocan, por ejemplo, algo de Fabio Zambrana, por ejemplo, un popurrí de Fabio Zambrana de todos los mejores éxitos, de todas las mejores canciones. Resulta que por cada canción que ese supermercado reproduce de Fabio Zambrana, Fabio Zambrana tiene derecho a una pequeña alicuota que le permite, por supuesto, recibir al final de mes una cantidad más o menos interesante de recursos, porque ese supermercado estuvo reproduciendo, estuvo prácticamente divulgando o reproduciendo, en este caso, las canciones de Fabio Zambrano.
ese es el derecho de autor. Y si no lo haces, podés llegar a tener problemas legales. De ahí que hay a nivel nacional, por ejemplo, en el caso de los artistas y todas esas cosas, hay una sociedad que se llama, si mal no recuerdo, Soboidaicom o algo por el estilo, donde ellos protegen, en este caso, la propiedad intelectual de toda obra literaria, en caso de los temas de los músicos, en caso del tema de la danza y todo lo demás que ustedes quieran. Entonces ellos protegen a los artistas, ellos protegen precisamente a los autores y hacen de que todo ese dinero que se produce gracias a la reproducción de las pistas de música, pues le llegue de manera directa, en este caso, al autor del tema. Bien, pasa algo similar con el caso de las tesis de grado. Acá vuelvo a insistir, no podemos darnos el lujo nosotros de estar cometiendo plagio porque automáticamente podríamos vernos envueltos en un problema legal. En ese sentido, es indispensable que nosotros podamos utilizar las palabras, ideas de otras personas, sí se puede, siempre y cuando, una vez que nosotros hemos citado esa información, nosotros digamos cuál es la fuente, cuál es la referencia bibliográfica en la cual nosotros estamos teniendo. Para ello, es indispensable que nosotros podamos cumplir con las normas internacionales y así, de esa manera, poder evitar precisamente el cometer plagio. Bien, para evitar el cometer plagio, es indispensable que nosotros podamos extraer la información, ya sea en una tesis de grado, libros o simplemente artículos que han sido publicados en revistas científicas o simplemente de una página web, debemos precisamente de tomar muy en cuenta el poder decir de quién es el autor de esa información, quién lo escribió. Y para ello vamos a recurrir a las normas internacionales. Dentro de estas normas tenemos en gran medida solamente tres grupos. Los más importantes tenemos las normas Vancouver, las normas JAPA y las normas ISO. Las normas Vancouver, que su última edición data del año 2000, está un poquito desactualizada, están desarrolladas precisamente por el área de medicina. Las normas JAPA, que en este instante están en su séptima edición, la última edición ha sido publicada en noviembre del 2019, es decir, prácticamente tiene solamente 5 meses de haber salido, que está especializada en el área de ciencias sociales y en el área de la psicología. Y finalmente las normas ISO, que están un poquito más metidas en el área de la construcción civil, del área de la ingeniería, las carreras que están relacionadas con el tema del tema tecnológico o de la Facultad de Tecnología, por ejemplo, para que ustedes puedan ir razonando un poquito. Sin embargo, si bien pareciera ser que existen diversas normas internacionales en Bolivia o que están vigentes en el mundo, yo les comento que las normas JAPA en los últimos años como quien dice, no solamente ha sobresalido, ha logrado sobresalir prácticamente en el entorno, sino que prácticamente las normas JAPA ha generado una hegemonía muy grande, al punto de que prácticamente quienes están hablando ahorita de normas JAPA, los ingenieros agrónomos, los ingenieros industriales, los ingenieros financieros, los administradores de empresas, los ingenieros comerciales, los abogados, prácticamente como que se apoderó, como que dice las normas JAPA, de todo el espectro y están siendo utilizadas prácticamente en todas las áreas del conocimiento. Eso ustedes lo pueden corroborar si ustedes tienen algún pariente, algún amigo que esté de repente en último año de cualquier carrera, y ustedes pregúntenle qué norma están utilizando para poder hacer las referencias bibliográficas. Y en ese sentido, con seguridad que le van a decir precisamente que están utilizando las normas APA. Bien, entonces, las normas APA, como había mencionado anteriormente, es una norma que nos permite, que es indispensable, que es importantísima porque nos permite de alguna manera poder rediseñar un trabajo científico o un artículo científico cumpliendo normas internacionales. ¿Por qué es indispensable utilizar normas JAPA? Porque de esa manera el trabajo que vos estás desarrollando en la ciudad de Santa Cruz puede ser publicado en México, puede ser publicado en Estados Unidos, puede ser publicado en España,
sin ningún problema porque es una norma de estandarización en el cual prácticamente te dicen qué tipo de letra vas a utilizar, qué tamaño de letra vas a utilizar, cuál va a ser el especiamiento, cómo vas a citar en caso de que fuese una referencia bibliográfica traída de un libro, de una tesis, de un trabajo de investigación, un artículo científico. Te dice exactamente cómo tenés que hacer tu trabajo de investigación. En ese sentido, es indispensable que, por supuesto, se pueda utilizar de forma coherente y oportuna, en este caso, las normas APA en su séptima edición. Entre los grandes elementos, las cosas más importantes, pues les presento justamente en esta diapositiva. Las normas APA, por ejemplo, utiliza tamaño carta, prácticamente para hacer investigación científica te aparece el tamaño legal, todo es prácticamente carta. En este caso, para escribir la norma APA nos dice que podés utilizar, por ejemplo, Calibri, tamaño número 11, Arial 11, Luxila San Unic 10, Times New Roman tamaño 12 y Georgia número 11. El tamaño en cuanto a los márgenes es de 1 pulgada, es decir, de 2,54 centímetros a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Es decir, prácticamente es el mismo margen en los 4 contornos de la hoja. En cuanto al tema de los títulos, de cómo tenés que utilizar en este caso los títulos, ustedes tienen precisamente acá una imagen. En el caso del título número 1, va centrado, tal como está el modelo acá, va centrado, está con negrilla. Cada palabra al inicio del mismo tiene que ir con mayúscula, y por supuesto, una vez que está el título, el párrafo, o la teoría en este caso, tiene que estar descrita en el siguiente renglón. En el nivel 2, o el título número 2, va alineado a la izquierda, con negrita, cada palabra también iniciando con mayúscula, y el texto formando en este caso también en una nueva párrafo. Título número 3, la diferencia está entre el 2 y el 3, es que el título número 3 va con cursiva. Después exactamente él tiene las mismas condiciones, las mismas características que el título número 2. El título número 4 y 5 tienen características similares. Primero, esas características similares incluyen, por ejemplo, de que la sangría que ellos van a utilizar. ¿Qué sería la sangría? Entonces, como ustedes pueden ver, es que esta sangría, la sangría significa que el título va a empezar no desde el filo de la hoja, sino prácticamente después de 1,27 centímetros. Es decir, media pulgada. Después de media pulgada recién empieza, como quien dice, empieza a escribirse tal como está justamente en este caso, en el ejemplo. El título 4 va con negrita, alineado a la izquierda, pero igual también como las anteriores, cada letra con una mayúscula, con media sangría y con un punto al final. En el título 4 y en el título 5 ya no existe el poder empezar el texto después de un párrafo, sino tiene que prácticamente continuar una vez que se ha citado el título número 4 o el título número 5. Lo mismo pasa con el título número 5. La diferencia entre el 4 y el 5 es que prácticamente el 5 también se utiliza, en este caso, la letra cursiva. Aparte de negrita, tiene que estar en cursiva. Después, prácticamente, todo es igual. ¿Qué hacemos para citar una referencia? Prácticamente las normas APA nos hablan de 2 formas de citar una referencia bibliográfica. Por ejemplo, ustedes en su marco teórico han obtenido información que han encontrado de repente en un libro, en una publicación que ha hecho un organismo internacional o simplemente la CAO, por dar un ejemplo. Y ustedes, la primera forma es hacerlo como está en este pequeño ejemplo acá, donde dice, vamos a hacer una cita corta entre paréntesis. Cuando yo utilizo paréntesis, ya hago una referencia bibliográfica tal como está en este ejemplo. Yo lo voy a utilizar cuando, en este caso, mis anotaciones no superen, es decir, la información que yo estoy copiando de otro autor, no superan las 40 palabras. Si yo tengo 35, 32 palabras, es una frase corta,
que yo estoy copiando de un autor X, esa información yo la publico en este caso con paréntesis. Y por supuesto, una vez finalizada la información, yo debo colocar en este caso eh, la fuente de información. ¿Qué nos dicen las normas APA? Que hay que utilizar, por ejemplo, el apellido del autor, el año de la publicación y el número en este caso de la página donde hemos traído la misma. Si la información fuese mucho más extensa, si fuese mayor a 40 palabras, digamos que lo que yo voy a copiar y voy a extraer de esa información tiene 70 palabras, esa información ya no se presenta entre cursivas, se lo presenta tal como está este ejemplo acá, ¿ya? Sin paréntesis, simplemente se dice en este caso que la información que se va a presentar ha sido descrita en este caso por Freud en 1915 y este señor afirma lo siguiente y copiamos todo lo que a nosotros nos interesa copiar. Al final tendríamos que decir que esa información ha sido extraída de la página 51, tal como está este pequeño ejemplo. Esas son las grandes diferencias, las dos grandes diferencias, las dos formas de poder hacer una referencia, cumplir con una referencia bibliográfica. ¿Ok? Bien, ¿cómo nosotros tenemos que citar? ¿Cómo tenemos que citar en el caso de que fuese una figura o una tabla? Fíjense que esta forma de poder hacerlo es completamente diferente de repente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Para empezar, nosotros siempre hemos colocado las tablas como nosotros hemos querido, nunca la hemos identificado y tampoco nunca hemos dicho quién es la referencia o quién es el autor de esa tabla. Entonces, cuando yo tengo una figura o tengo una tabla, yo tengo que tener 4 elementos. Una identificación, todas las tablas tienen que estar numeradas, debe existir un título de la tabla y por supuesto debe existir un encabezado, el cuerpo de la misma y finalmente las notas de tabla. Fíjense que yo no tengo, como estoy acostumbrado, las tablas, normalmente ¿qué es lo que yo hago? Pues tengo una tabla común en la cual tengo 7 filas y tengo 4 columnas, termino de armar toda mi tabla y normalmente lo que yo hago es colocarle, en este caso, irme a configuración y le digo que cada una de mis celdas esté prácticamente cuadriculada. Fíjense que aquí no. Aquí solamente se presentan o tienen que presentarse, en este caso, 3 líneas. El encabezado tiene que tener una línea arriba, una abajo y luego simplemente la del total. En este caso, como prácticamente es una tabla en la cual figura, por ejemplo, es como si estuviese hablando de dos eslabones de la información que se ha tenido en un municipio y en otro municipio pareciera ser así, para identificar el número de embarazadas que hay. Entonces, por eso lo tiene así. Normalmente, una tabla casi siempre va a tener solamente primer encabezado, esta información que sería el cuerpo de la tabla, donde se está presentando, y que sería el total. Por consiguiente, prácticamente vamos a tener en una tabla normal solamente 3 líneas. 2 que están en el encabezado y una que estaría encima, en este caso, del total. Eso en condiciones normales. Si hubiese una tabla parecida como esta, pues entonces tendría que aparecer nuevamente una debajo del total y después el cuerpo, precisamente hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente. En la nota de la tabla, yo tengo que decir que esta tabla se muestra a partir de la información que yo he traído, es decir, hago una pequeña referencia de qué es lo que yo estoy mostrando en esta tabla y debo de indicar la referencia, la información de dónde estoy extrayendo la misma. ¿Ok? Esto es indispensable. Pasa lo mismo con el caso de las figuras. Las figuras tienen, por supuesto, una numeración, tiene un título de la tabla, tiene, por supuesto, un cuerpo, que sería en este caso la imagen, que tiene que ser pegada tal como está. La tabla tiene que estar siempre centralizada. Y en la nota debe especificar la información de dónde se está extrayendo. En el ejemplo que yo les estoy poniendo, el gráfico representa el retorno
descontable del periodo de inflación. ¿Ok? Esta información ha sido procesada en el año 2012 y ha sido tomada del libro X, de la página número 120, y ha sido publicada en el año 2014. Es decir, yo presento la información de la fuente o la referencia biográfica de donde se ha extraído. ¿Ok? Eso es importante. Una vez que yo hago eso, pues prácticamente ya estaría listo para poder hacer una referencia a cabalidad para poder tener, por supuesto, las condiciones de mi trabajo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la hipótesis. Vamos a hacer, perdón, yo les decía, esta parte de las normas APA es indispensable, es importantísima. En un minuto más volvemos y yo les vuelvo a explicar cómo podemos utilizar en este caso la norma APA, usando en este caso Microsoft Word para poder precisamente hacer que sea mucho más posible, más fácil el desarrollo o la elaboración de un trabajo de investigación utilizando las normas APA. Pero antes vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene a ser la hipótesis. La hipótesis es una afirmación o una suposición en el cual prácticamente el investigador se anima a aventurarse y decir y hacer una afirmación respecto a algo. Por ejemplo, cuando nosotros hemos escuchado que es una hipótesis, es muy posible que nosotros tengamos, por ejemplo, hayamos visto en televisión un homicidio. Normalmente cuando sucede, lo que pasa es que llega la policía y lo primero que va a hacer la policía es, por supuesto, es mirar un poquito, observar de lo que ha pasado en el entorno. Normalmente, 5 minutos después, llega los medios de comunicación y ese medio de comunicación pues quiere respuestas. Por consiguiente, lo primero que va a ir es a buscarlo al tipo de la película, porque no todas las personas dan entrevistas. Al que tenga mayor rango de las personas, de los policías que están justamente en la escena del crimen. Una vez que llegan a él, lo primero que le van a decir es, por supuesto, qué ha pasado, por qué se da la muerte de esta persona. Y fíjense que ese policía solamente ha tenido la oportunidad de poder examinar, observar en este caso el entorno. No ha preguntado absolutamente nada, no ha hecho ningún tipo de pericia, simplemente ha observado. Y su pericia, la experiencia que tiene este policía, le va a permitir lanzar, en este caso, una hipótesis, para de alguna manera, como quien dice, salir del paso con, en este caso, el periodista. Y es posible que le diga que sea, por ejemplo, un homicidio. Es decir, o que sea un suicidio. Supongamos que es un suicidio. Que el policía diga, esto es un suicidio. Porque no se encuentra, no hay un arma, no hay absolutamente nada a la vista que pueda permitirme, en este caso, identificar que alguien prácticamente haya matado a esta persona. Entonces, la policía se va, perdón, los medios de comunicación se van y sacan sus grandes títulos diciendo que una persona de sexo femenino se suicidó. Y probablemente la aumenten y digan que fue por un tema amoroso. Se va en este caso los medios de comunicación y ese policía recién empieza a hacer una investigación en serio. Empieza a sacar fotografías, empieza a levantar información mucho más pertinente, empieza a tomar huellas dactilares, empieza a hacer preguntas y entrevistar a la madre, al padre, al cortejo, a un sinnúmero de personas que de repente están relacionadas con el hecho o el crimen, y se llevan el cuerpo llega a la morgue, y en la morgue hay una persona que es especialista que empieza a analizar cuáles han sido los verdaderos motivos por los cuales esa persona prácticamente ha fallecido, y luego, por supuesto, encuentra, como quien dice, la verdadera razón por la cual esa mujer o falleció, y con la causa de la muerte empiezan a hacer otro tipo de averiguaciones. Resulta que empiezan a preguntar, de repente le encuentran al cortejo y el cortejo lo entrevistan
lo tienen 3 horas entretogándolos y finalmente, y al final de las 3 horas, el cortejo, como dice, no puede más y dice, yo fui. Yo fui y empieza y da, por supuesto, todo y cuenta lo que realmente pasó. En ese sentido, eh, luego de todo eso, sale la policía, llama nuevamente a una rueda de prensa y la policía dice que la hipótesis inicial ha sido rechazada y que las verdaderas razones en este caso de la muerte de la señorita, fueron tales y tales y tales. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis inicial y se acepta la hipótesis alterna, en este caso la hipótesis que resultó gracias al proceso de investigación. Pues eso que yo le estoy mostrando, le estoy comentando, es prácticamente lo que pasa en la vida real cuando uno habla precisamente de una hipótesis, cuando uno hace una hipótesis, ¿ya? Entonces, ¿qué son las hipótesis? Pues son afirmaciones o suposiciones que se hace el investigador respecto a un problema que se está investigando. Hay diversos tipos de hipótesis. Hay la hipótesis de investigación, la nula y la alterna. Luego vamos a empezar a describir cada una de ellas. ¿Cuál es la función que tiene la hipótesis? Pues el poder direccionar el problema de objeto de la investigación, identificar las variables del objeto de estudio y orientar hacia el uso de las técnicas y métodos de información. Podemos tener, por supuesto, variables independientes, dependientes e intervinientes. Bien, entonces, vamos como que dice entrando a esto. ¿Qué decíamos entonces que era una hipótesis? Pues es una información, es una explicación tentativa de un determinado fenómeno que normalmente lo que hace el investigador es predecir de forma anticipada un hecho. Es una técnica mental en la cual la principal función es poder buscar una verdad, es poder afirmar en este caso, si esta afirmación no ha sido verificada, por consiguiente es indispensable que sea, por supuesto, analizada y que nos permita llegar a la verdad. Entonces, esta se convierte en una técnica que permite determinar e identificar cuál ha sido la verdad de los hechos. La hipótesis normalmente tiene que expresarse de forma taxativa. Se tiene que decir, es decir, se tiene que afirmar las TICs facilitar el aprendizaje. Debe hacerse referencia a los aspectos mensurables a la realidad, ser conceptualmente claras y fácilmente comprendidas. Debe tener una relación entre una variable y debe ser susceptible a ponerse a prueba. ¿Por qué decimos que debe ser susceptible? Lo que yo le estaba en el ejemplo. Tiene la oportunidad, en este caso, el investigador de poder desarrollar toda una metodología para poder finalmente decir esto es lo que realmente ha pasado. ¿Cuáles son los elementos que tiene una hipótesis? Pues son 3. La primera, debe existir una unidad de análisis, es decir, nosotros estamos investigando un individuo, una familia, una institución, un cultivo, debe existir variables, una variable cuantitativa y una variable, dependiente y una variable independiente. Ahorita vamos a analizar qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente e independiente para que podamos entenderlo. Y por supuesto debe existir una relación o una lógica entre ambos elementos. Aquí tenemos un ejemplo para que podamos entenderle cómo se tiene que formular una hipótesis. La hipótesis son los estudios, en este caso el ejemplo, los estudiantes que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los estudiantes que estudian menos horas. La unidad de análisis son nuestros estudiantes. La variable, tenemos la variable independiente, que serían las horas de estudio. La dependiente, el rendimiento académico, y los elementos lógicos, en este caso, sería mayor y menor. No es decir que esto quiero que quede bien claro porque es indispensable, es importantísimo que nosotros podamos formular de una forma coherente y oportuna nuestras hipótesis para poder entender y para poder desarrollar nuestra tesis de grado. Porque nosotros con seguridad que sí la vamos a emplear para el desarrollo de una investigación. Entonces, es indispensable que esto quede bien claro porque es la forma precisamente de poder elaborar una hipótesis.
debe existir una unidad de análisis. Puede ser, en el ejemplo dice el estudiante, pero en este caso una unidad de análisis para nosotros puede ser el cultivo de la soya. Nuestras variables pueden ser la incidencia, por ejemplo, de la aplicación de un determinado fertilizante o de un fungicida o de un herbicida o cualquier producto que nosotros querramos analizar dentro de nuestra investigación. La variable independiente puede ser, por ejemplo, el uso o la aplicación de ácido bórico como fertilizante. La variable dependiente, en este caso, es el rendimiento en tonelada o kilogramos por hectárea. En este caso, los elementos lógicos van a ser que afecta, que va a incidir en este caso en el rendimiento, en un mayor rendimiento o un menor rendimiento, que es lo que puede provocar en este caso el ácido bórico o la aplicación de ácido bórico en el cultivo de la soya en el rendimiento. Entonces, bien, quiero quedarme con esta imagen, quiero que ustedes la graben, como quien dice, estos elementos, y en una siguiente sesión, pues vamos ya a concluir, como quien dice, con esta nuestra segunda unidad. Vamos a hacer en este instante, concluimos, vamos a ver una ronda de preguntas, y luego que les quiero presentar en este caso cómo vamos a utilizar en este caso la norma JAPA, o en este caso cómo vamos a emplear Microsoft Word para aplicar las normas JAPA en un documento científico. ¿Ok? Pues vamos entonces a dar una pequeña ronda de preguntas.